Buen día, chicos. Este video corresponde a la semana 2 de su tercer parcial. La semana anterior tenían ustedes como actividad calcular la distancia en metros de un predio en el cual nos daban cuántas cuántos cintazos y cuánto medía cada cinta para cada uno de los tramos. Esta semana vamos a seguir con la misma figura. De hecho, aquí ya están en los recuadros, por ejemplo, este lado, los 18.39 que mide, que calculamos la semana anterior, los 12.68, los 11.15, los 19.25 y la línea que parte el predio de 26.59. Bueno, ahora lo que vamos a calcular es los ángulos internos del polígono. Como su nombre lo indica, ángulos, vamos a medir la apertura de estos, y internos solo los que se encuentran adentro de esta figura. Para el cálculo de los ángulos internos vamos a utilizar la fórmula de 180 por n-2. Esta se puede utilizar en cualquier polígono, no importa el número de lados que tenga, y nos va a dar cuántos ángulos deben de sumar sus ángulos, cuántos grados, deben de sumar sus ángulos internos. En este caso, la n la quitaríamos y colocaríamos un 4, porque son 4 lados. Entonces sería 180 por 4 menos 2. 180 por 4 menos 2, 4 menos 2 es 2, 2 por 180 son 360 grados que nos tienen que dar la suma de todos los ángulos internos. Para calcular esto vamos a hacer uso de una ley de geometría y trigonometría, que es la ley de cosenos. Y para facilitar la identificación de los ángulos, coloqué cada uno de un color diferente. Entonces, tenemos aquí en nuestra tabla el ángulo. Está el ángulo morado, ángulo amarillo, ángulo rojo, que es del primer triángulo, el triángulo de la parte superior. Y luego está el ángulo verde, ángulo azul y ángulo naranja de la parte inferior o del triángulo inferior. Lo primero que vamos a colocar como dato es la medida que está enfrente del ángulo. Nos vamos a iniciar con el ángulo morado. La medida que está enfrente de él es 12.68. Entonces, la escribimos, 12.68 metros. Para la ley de cosenos, si no la recuerdan o no la han visto, consiste en lo siguiente. Para utilizar esta fórmula necesitamos saber los tres lados del triángulo. En este primer ángulo vamos a trabajar con el triángulo que está aquí en la parte de arriba. Se colocan las dos distancias que, digamos, forman al ángulo. O sea, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Digamos que abrazan al ángulo morado. Esas dos van a estar elevadas al cuadrado y se van a estar sumando las dos distancias que abrazan o que limitan al ángulo. Y restando va a estar la medida que está justo enfrente de él, por eso la anotamos aquí. Esa se va a estar restando y también va a estar al cuadrado. Y lo va a dividir entre 2 por las dos distancias que lo limitan, pero ya sin estar al cuadrado, así normal. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden hacer en su calculadora, si tienen calculadora científica. Si no, lo pueden hacer en internet, en su teléfono. El semestre anterior les daba a ustedes una aplicación de celular por si no tenían calculadora, que se llama CalcS, y en esa calculadora pueden hacer esta operación. Realizamos la operación y nos da el ángulo de apertura. Así nos vamos a ir con el ángulo amarillo, la distancia que está frente de él, que en este caso es
a los dos lados que abrazan al ángulo amarillo, que es el 12.68 metros y el 26.59, ambos al cuadrado. Ok, aquí es, perdón, aquí es 26.59 y aquí es 26.59. ¿Está correcto? 38. 38. Sí, da 38. Les decía, los dos lados que abrazan al ángulo, en este caso 12.68 y 26.59, sumándose al cuadrado y restándose la longitud que está justo enfrente de él, en este caso 18.39. Se divide entre 2 por las dos longitudes que lo limitan y este da 38.24 grados. Después nos vamos con el ángulo rojo, que la distancia que está enfrente de él es 26.59. Y aquí van a ustedes a escribir, recuerden, sumándose, coseno a la menos 1 de los lados que están abrazando al ángulo. En este caso es 18.39 y 12.68. Estos al cuadrado y restando la distancia que está justo enfrente del ángulo. Para el ángulo rojo es 26.59. Esto lo dividen entre 2 por los dos lados que están limitando al ángulo y da 116.40. Este proceso se va a repetir con el ángulo verde, que es la distancia que está enfrente de él. Sustituimos la fórmula, la ley, ángulos que lo abrazan, ángulos que están enfrente de él. Lo mismo con el ángulo azul, distancia que está enfrente de él, ángulos que lo abrazan, lado que está enfrente de él. Y lo dividimos entre los lados que lo limitan y ángulo naranja. También la distancia que está enfrente de él, sustituimos coseno a la menos 1 y obtenemos el ángulo. Ya que tengamos todos los ángulos que conforman nuestro polígono, los vamos a sumar todos y nos debe dar 360 grados, que fue el resultado de nuestra operación. En este caso da 359.87 grados, muy cercano al 360, hay una variación de punto 13 y de punto 13 grados, y así podemos nosotros con el aparato de tránsito de levantamiento topográfico marcar en el terreno cuál es el ángulo de apertura de cada uno. Y esta actividad de saber la apertura de cada uno de los ángulos y su sumatoria corresponde a la actividad que ustedes tienen que entregar esta semana.